Piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Buenas tardes a todo nuestro auditorio, estamos en su programa Abogados Colegiados. Los invito a que se queden con nosotros todo el programa, va a ser un programa muy interesante. Tendremos como invitado al contador público Miguel Ríos y también explicaremos la aplicación que ya se encuentra en plataformas públicas. Buenas tardes, licenciados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Abogados Colegiados. Así es, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, como bien refiere la licenciada, la intervención del contador y Miguel Ríos y la explicación y presentación de lo que es nuestra aplicación móvil que ya se encuentra en tiendas, disponible para el público y absolutamente gratuita en su descarga, ¿no, licenciada? Adelante, licenciada. Así es, pues damos la bienvenida al contador público Miguel Ríos. Buenas tardes, contador, bienvenido. Buenas tardes, abogados. Muchas gracias por la invitación. Estimado auditorio, buen día. Gracias, contador. ¿Podría darnos una reseña de su currículum, por favor? Sí, con todo gusto. Miren, yo soy contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Después de ahí hice una especialidad en impuestos y posteriormente una maestría en docencia universitaria. Para efectos judiciales manejo dos especialidades, una en materia de contabilidad y otra en materia de evaluación de muebles y de inmuebles, así como obras de arte. Yo me empecé a meter en las cuestiones judiciales a partir de 1994. Actualmente soy miembro fundador de la firma Peritos, Contadores y Evaluadores Profesionales Sociedad Anónima de Capital Variable. Y mi actividad profesional se enfoca principalmente a resolver cuestiones del peritaje en materia de contabilidad, de evaluación de muebles y de inmuebles, así en términos generales. Excelente, muy bien. Muy interesante. Muy interesante el historial del contador. Felicidades, contador, por ese historial. Y sobre todo, bueno, podemos ver la amplia preparación, pero la experiencia que ostenta el contador ya a estas alturas. Bien. En esta ocasión, el contador y perito, viene a platicarnos específicamente o hablarnos de lo que tiene que ver, o los juicios que tienen que ver o que traen una tónica contable o financiera. Entonces, contador, ¿qué te parece si para entrar en materia nos platicas un poquito de la normatividad técnica para juicios de esta naturaleza? Sí, con todo gusto. Miren, el Colegio de Contadores Públicos de México y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos son las profesiones colegiadas que agrupan el mayor número de profesionistas en materia de contabilidad. Tenemos diversos boletines publicados en las normas de información financiera. Bien. Actualmente ya dejó de tener vigencia los principios de contabilidad y lo que está hoy en día como muy en boga es las normas de información financiera. Bien. Y ahí existen diversos boletines en el cual la mayoría son aplicables para el caso de los peritajes. Conforme a cada tipo de juicio o de caso en particular, tenemos que analizar qué boletines y qué normatividad aplican. Hay normatividad nacional y normatividad internacional. Dependiendo del caso en concreto. Es correcto. Perfecto, muy bien. Muy interesante, licenciado. ¿Nos podría comentar cuál sería la ventaja de preparar con anticipación una prueba de esta naturaleza? Sí, miren, en mi experiencia profesional, hemos visto que da muy buenos resultados cuando nos llaman a los juicios desde el principio. Y desde el principio me refiero desde el escrito inicial de demanda. Bien. Porque ya muchas veces desde ahí se establece una directriz jurídica en la cual ustedes como abogados necesitan una cierta asesoría de cómo se debe de ofrecer, de cómo se va a acreditar la pertinencia de la prueba, y como todo esto es técnico, pues sí les aconsejamos que sea con una asesoría por parte del perito, y el resultado va a ser un resultado óptimo, eficiente, objetivo y veraz para efecto del dictamen. Claro, en otras palabras y en palabras simples, ir preparando el camino, ¿no? Desde el inicio para saber
a qué punto vamos a llegar. Pero prepararlo bien, Claro, o sea, no claro, improvisado. Con tu asesoría, en este caso del perito, con la asesoría del perito. Muy, muy interesante concepto, por supuesto, y quiero subrayarlo, muy profesional el consejo, es decir, se vuelve un juicio integral, en donde tenemos la parte jurídica, los abogados, ya tenemos ahí los procedimientos, y por otro lado, y paralelamente, ya tenemos la parte técnica, que es la parte de la pericial, desde el principio ofrecida de la manera adecuada. Correcta. Así es muy interesante. Bueno, y esto nos contesta a la siguiente pregunta, pero sí nos gustaría que fueras expreso. ¿Qué características debe tener un buen perito en este caso? Es una pregunta muy interesante porque pareciera que cualquier contador que tenga cédula profesional podría realizar un peritaje. Sin embargo, en la práctica profesional nos encontramos que las características que debe de tener un perito debe de ser características de tipo ético, de una, vamos a decir, de un prestigio que le permita tener discreción, profundidad y análisis del caso, Bien. fundamentación técnica y sobre todo que entienda bien el caso en el que ustedes nos mandan llamar, porque son asuntos en los que no es una auditoría, sino es un dictamen en materia de contabilidad. No es una opinión, no es un informe, Claro. es un análisis profundo de la cuestión técnica combinada con la materia jurídica. Claro, por supuesto. Muy bien. Usted, contador, acaba de hablar de la ética, un tema muy importante dentro de todas las profesiones. ¿Qué pronunciamientos éticos utiliza usted en la práctica de su profesión? Correcto. Miren, en lo que es el colegio, o en este caso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos de México, establecen un código de ética, tanto nacional como internacional, y en ambos hay diversos temas, pero para el caso que nos ocupa es el respeto por las partes, el respeto también a nuestros propios colegas, Bien. peritos, para efecto de no entrar en ninguna confrontación. O sea, esto no se debe de tomar personal, sino Claro. todo lo contrario, de manera profesional, defender lo que técnicamente se debe de analizar, pero sí con mucho respeto a las partes y a nuestros propios colegas. Claro. Y dentro de este profesionalismo al que haces referencia, evidentemente, y es importante para los abogados, saber y poder constatar la calidad del trabajo que se está llevando. Evidentemente, va a haber muchas circunstancias donde PGR, PGJ, las procuradurías de los estados, bueno, van a hacer uso de sus propias herramientas, de sus propios peritajes, ¿no? O nosotros necesitamos, y me gustaría que le compartiéramos a los abogados, ¿cuál es esa plusvalía que tienen tus peritajes? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Correcto. Bueno, en mi experiencia profesional me he encontrado con diversos peritajes oficiales que están suscritos sin una, vamos a decir, sin una base metodológica. Ah, bien. Entonces, la plusvalía que se va a tener con los peritajes que desarrollamos los peritos independientes, en su mayoría van a ser en función de que nosotros sí tenemos una metodología que consiste en diversos capítulos, pero que de manera general, inclusive en la comisión de peritos de la cual soy miembro y expresidente del Colegio de Contadores, se estableció y hay un consenso general de que el dictamen debe de estar conformado por un capítulo de antecedentes, de elementos analizados, de trabajo desarrollado, de la metodología seguida, de los fundamentos técnicos y Bien. de la conclusión, así como un soporte documental que permita acreditar lo que en el desarrollo del dictamen está establecido. O sea, no basta que lo digamos, sino que también hay que probarlo. Claro, yo quiero señalar muy importante lo que acabas de decir en cuanto a las metodologías, porque esa es una parte fundamental a la que se va a detener el juzgador en el momento de hacer la revisión, más bien la valoración de estas pruebas, que esté perfectamente plasmada la metodología, ¿estoy en lo correcto? Y la va a valorar y eso va a ser fundamental para determinar el valor probatorio.
se tiene la idea equivocada de que un peritaje oficial pudiera tener más peso que los demás peritajes. En la práctica, lo que ocurre es que el juzgador analiza todo el dictamen y el que le causa más convicción, el que está más completo, el que está más robusto, el que tiene más fundamentación técnica, a ese le va a hacer caso. Perfecto. Entonces, realmente, por ejemplo, los peritajes de las procuradurías adolecen mucho de una metodología definida. Excelente. Y en nuestro caso, pues, como nos dedicamos de tiempo completo a esto, no nos debe de fallar. Claro, nada. van integrales totalmente. Claro, claro. Muy interesante, contador. Bueno, aterrizando un poquito en los juicios, ¿nos podría platicar cuáles serían las principales incidencias que se presentan en la intervención de una caja? Bueno, ese es un tema muy interesante, muy complejo y con poca información. Mi experiencia práctica en el ejercicio profesional estriba principalmente en desarrollar una adecuada organización para intervenir con cierta, vamos a decir, con cierta estrategia, una intervención de una empresa que no ha cubierto sus pasivos, y aquí habrá que puntualizar porque obviamente nuestro público diverso pudiera decir, bueno, ¿y qué es la intervención con cargo a la caja? Así es. Es un procedimiento judicial que ordena el juzgador para que un interventor nombrado por una de las partes, como su nombre lo indica, intervenga en la tesorería de las empresas que han dejado de pagar cuentas por cobrar y que hay que recuperarla a través de la cobranza. Entonces, las incidencias principales es de que se cuenta con poca información, no hay mucha reglamentación al respecto y se tiene que utilizar lo que dice la doctrina, la experiencia práctica, y muchas veces nos tenemos que poner de acuerdo con debida anticipación en cómo se va a intervenir. Me tocó el caso en Hermosillo de un laboratorio grande donde llevamos de aquí 20 contadores y contratamos allá otros 20 porque se tenían que intervenir arriba de 40 farmacias. Entonces son asuntos que en ocasiones resultan muy relevantes, pero que habrá que estar bien preparados e informados conforme a la práctica profesional. Sí, por supuesto, ¿no? Bien preparados, digo, ese es un asunto grande, pero hay asuntos pequeños y de lo que estamos hablando es del patrimonio de alguien, el patrimonio que tiene que ser recuperable para alguien. Muy bien, muy interesante. Oye, contador, por supuesto, pueden abordar al contador como abogados, consultarlo, buscarlo, asesorarse, lo que hablábamos hace un minuto, cómo podemos hacer integral nuestro procedimiento desde el principio abordando con el contador. ¿Qué te parece, contador, si nos cerramos con unas conclusiones que tú tengas a bien proporcionarnos ahorita de todo este tema, y también nos proporcionas los medios en los que los colegas abogados y el público en general se puede comunicar contigo? Claro, sí, con todo gusto. Pues una de mis conclusiones importantes y muy en el sentido de organizarnos debidamente para las estrategias jurídicas que ustedes como litigantes tienen a su digno cargo, sería principalmente en relación con la debida, vamos a decir, organización. Bien. Y asesoría por parte de nuestro cuerpo de peritos para que se ofrezca la prueba debidamente y que no haya, vamos a decir, pues inconvenientes que puedan hacer que el juicio no avance para los intereses que ustedes defienden. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que una manera de prever lo que va a ocurrir es una adecuada asesoría desde el inicio de los juicios y posteriormente tener debida comunicación con los peritos para que estemos apoyando no solo en el ofrecimiento de la prueba, sino en el desahogo e inclusive en las objeciones, en el propio tema que tiene que ver cuando a ustedes les piden que expresen sus alegatos. También ahí hay partes técnicas que nosotros podemos apoyar. Entonces, que utilicen toda la experiencia y el conocimiento de los peritos para que sus trabajos vayan robustecidos y técnicamente acreditados. Bien. ¿Cómo te podemos contactar? Pues nuestra firma de peritos se encuentra en el retorno 16 de la colonia Jardín Balbuena, en la casa número 1.
También tenemos nuestros teléfonos de oficina, que son el 5510-0874, el 5521-3323, y en horas hábiles en mi número celular, que es el 5554-375943. Ahí estamos a sus órdenes. Excelente, excelente. Muchas gracias, Muchas contador. gracias, contador. Bueno, estarán todos, colegas, estarán de acuerdo que por demás interesante, por demás integral la entrevista de hoy, muy, muy útil. Este concepto de vamos a prepararnos desde el escrito inicial para marcar el camino, habla mucho del profesionalismo con el que se desempeña el contador perito. Pues muchas gracias, contador, por habernos acompañado. Estamos a sus órdenes. Esperamos Muchas gracias, nos acompañe contador. nuevamente Por supuesto. en este su programa. Con gusto. Comuníquense con el contador en caso de tener alguna duda y requerir algún asesoramiento. Nosotros vamos a pasar a un corte y regresamos en unos minutos porque vamos a presentar propiamente lo que es la aplicación que, como les adelantábamos, ya se encuentra en Plataformas plataformas públicas, y les vamos a mostrar cómo funciona. Vamos a un corte y regresamos.